entrevistas con gente importante en la novela negra, con gente que está revitalizando el género, que lo ha inventado, como el primer invitado, que fue José Carlos Somoza, que hace un mes y pico reinventó el género y le dio otra entidad. Y tenía muchas ganas de traer, ya la tenía engañada desde el principio, a Mónica Bonet, porque la conocemos a 3 o 4 años, pero aparte de admirar su obra y su trabajo, sabéis que ella es muy tímida, tiene una timidez natural impresionante. Entonces le dije, ¿te atreves? Y antes me dijo que sí. Me interesaba también charlar con ella. Esto lo subiré a YouTube, así que aplaudir, fingir que os gusta lo que decimos y todo. Me interesaba charlar con Mónica porque ella representa un fenómeno bastante diferenciado en los últimos años de la novela negra o del género negro, en el sentido más amplio, ¿vale? Digamos que el éxito no le dio por un thriller excesivamente comercial. Su literatura tiene una exigencia bastante interesante, no es el típico libro que yo creo que sí esto, ¿no? Le jodas a esas cosas. Sí. A ver, ¿ahí se me oye? Sí. A Mónica se lo oye bien, ya está. Sus libros no son los típicos libros que solamente hay un andamiaje. No, mejor el micrófono. Gracias a esta indecisa de la mesa. Decía que se va solo, si yo no ahora. A ver. Ahora. Vale, pero veréis que luego cambie. El caso es decir que los libros de Mónica demandan al lector un ejercicio de inteligencia, te acojona obviamente porque mete mucho miedo, pero también no hay solo morbo, hay una exploración, hay un trabajo literario que marca la diferencia y que felizmente está teniendo un reconocimiento muy importante. Entonces, no me voy a enrollar más yo porque si no vais a pensar que soy argentino. Hoy hablaremos un poco de todo lo que tiene que ver con el oficio de escribir, con su historia, con lo que proyecta, cómo fue como alumna, con lo cabrona que es como profesora, que me han dicho alguna gente que la tiene ya de profe, y sobre todo de qué es el arte de escribir para Mónica Bonet. Y un aplauso para ella y ya. A ver, vamos a empezar por la pregunta, no te voy a empezar a preguntar nada de Amazon todavía. Hola. Ahora. Es que no, sí, es que vuelve solo. ¿Por qué? ¿Por qué empiezas a escribir? O sea, ¿qué es lo que hace que te motive a decir quiero ser novelista? Tienes un buen trabajo, tienes una bonita familia, tienes una vida normal, ¿por qué te metes en este fregado? ¿Y desde cuándo piensas? Me da la impresión que desde hace mucho tiempo vayas con esto. ¿Qué es lo que significa el cambio, el paso para, venga, ahora lo hago y me arriesgo? Hola. Mira, yo ya desde pequeña escribía historietas que las encuadernaba ahí con grapas, incluso las cosía y se las regalaba a mis hermanos en su cumpleaños y en Navidad. También las llevaba al colegio, o sea que esas cosas desde siempre. No he sido de escribir diario, a mí yo contar mi vida me daba un poco igual, prefería contar otras. Además, no es que fuera cotilla, pero yo voy por la calle y voy mirando las ventanas y entonces... Las cerraduras, ¿no? No, eso no. Yo voy mirando las ventanas y veo las cortinas que tienen, alcanzo a ver el color de la pared, alguna lámpara, cuadros, y con eso ya me imagino quién vive en la casa y me imagino un historión, pero espléndido. Y así los veo en las ventanas o los veo en los balcones, y si veo un gato, ya, como veo un perro, bueno, me lo invento todo. Entonces había veces que inventaba unas historias que tenía que contarlas. Luego cuando iba a la facultad tenía mucho trayecto en transporte público y allí pasaban millones de cosas. Una vez, fíjate, iba con una compañera y detrás se nos puso una a contarle a su amiga que estaba yendo al psicólogo, que era argentino. Qué raro. Y después de millones de cosas dijo que el psicólogo le dijo: es que me ha dicho esta frase, te capacita, desinhibite y follar. Y me encantó. Y yo llegué a casa y escribí un relato de aquel psicólogo argentino. No sé qué habrá sido de aquel relato. Y pues a mí siempre me había gustado escribir. Y antes de Las Luciérnagas, había escrito algunas cosas. Y cuando escribí esa, se la dejé leer a bastante gente. Y fue lo que tú has dicho antes, la subí a Amazon. Y recuerdo que le pregunté a mi marido: ¿crees que venderé 100?
y de pronto empecé a vender barbaridades, 1000, o sea, una cosa increíble, y se puso en los primeros puestos enseguida y a partir de ahí surgió todo lo demás. Pero bueno, pero no es decir quiero escribir, sino que aparte de la lectura necesaria y la reflexión también, tú decidiste voy a vender, que a mí me pasa que hay mucha gente que quiere escribir antes de leer, ¿no? Y en este caso tú tomaste la decisión de quiero aprender, quiero que alguien me enseñe técnicas o contrastar lo que quiero hacer con alguien que yo respete lo que hace. Y ahí entra en tu vida José Carlos Somoza, ¿no? Para equilibrar tu vida psicológicamente, ¿no? Sí. A ver, yo antes de escribir siempre me gustó leer. Aprendí a leer muy pequeña y empecé, pues eso, como todo el mundo con los tebeos y luego empiezas a leer. Cuando me dicen, ¿cómo empezaste con la novela negra? Digo, pues con Enid Blyton y Los Cinco, porque fue lo primero que devoré y a partir de ahí venga a leer y a leer y a leer y por eso yo creo que empecé a escribir, ¿no? Y ya desde el principio pues empecé a hacer talleres y algunas, pues me voy aquí que enseñan a escribir o mira, Fuente Taja tiene un taller y ahí, bueno, ya había leído a José Carlos y ahí José Carlos daba un taller específico de construcción de personajes. Claro, él es psiquiatra y entonces, aparte de eso, me escribe que es una maravilla, dije yo me voy a este taller y allí entablamos ya amistad fenomenal, muy bien, y ahí aprendí, luego hice otros talleres, de otras cosas, pero siempre recuerdo a José Carlos como el mejor taller que he hecho, me enseñó un montón. Y ahora doy de talleres. Sí. Aquí están, pobres. Obligados. De alguna manera también es interesante porque, aunque yo creo que si suena, suena y si no, pues gritamos y ya está, es que va, seguro que le gusta la pregunta o lo que sea. A ver, bueno, no voy a cortar. Quiero decir que, aunque las redes han tenido un papel importante, no han sido definitorias, porque de alguna manera la gente que te has ganado, los lectores que te has ganado, el espacio que te has ganado, es anterior al ultraflujo de las redes. Es como casi el boca a oreja, ¿no? Porque, bueno, Amazon puede ser que uno venda mucho, pero porque alguien le dice a alguien, oye, esto está bien, ¿no? ¿Cómo viviste esos dos momentos? El pre-auge de las redes y ahora, donde todo lo que haces, esto mismo, sale una foto, en las redes es objeto de observación y demás. Pues a mí la verdad esta parte de ahora es la que menos me gusta. Yo lo de tener que estar poniendo cosas en las redes sociales y además si ya pones muchas cosas en tu faceta de escritor, no pones personales, no pones... Tampoco es que es un poco rollo. O sea, me quita mucho tiempo, la verdad, no... Pero sé que es necesario. Aunque cuando empezaron con el boom del Camino de las Luciérnagas, fue en Amazon, pero no había estas redes sociales. ¿No? Existía Facebook y yo recuerdo que me dijeron tienes que meterte en un grupo que se llama Generación Kindle y ahí estábamos todos los que habíamos publicado con Kindle. Bueno, ahora están los famosos huevos. Vamos. Famosos huevos con regalos dentro. Sí, y ahora hay gente que está en primera línea de los que empezaron allí. Y eso era lo único, lo que había en Facebook, pero solo te veían los de la generación Kindle, que éramos los mismos que publicábamos. Entonces, o te comprabas tú al de al lado, o era una chorrada. Entonces, te ponías en número uno porque cuando un lector, alguien te compraba un Kindle y se ponía a comprar, le salían automáticamente los 100 primeros. Entonces, se iban los primeros y si tenían buenos comentarios, pues los contaban. Como yo subí la novela y enseguida se puso en los 100 primeros y enseguida en los 10 y enseguida en primero, pues ahí era como la pescadilla que se muerde la cola. Empezó a vender y a vender y a vender y a vender. Y ahí empezó todo. ¿En qué se diferencia, así a lo bruto, vamos a saltar un poco, ¿no? ¿En qué se diferencia esta primera novela, El Camino de las Luciérnagas, a todo lo que vino después? A la última, la que está por salir. ¿Salió ya o sale en mayo, no? El 19 de mayo. Yo he leído el 22, ¿eh? Bueno, no importa, que se rentaréis. Mi editora. Si lo dice ella, si lo dice tu editora. ¿En qué se diferencia? No en cuanto a temática, sino en qué se diferencia la escritora, la persona que ha escrito. Aquella Luciérnaga, si está el título, a ver, es el típico título que si haces un disco se llama nada importante, ¿no? Puede ser que te hagan malas críticas, pero no tendrá buenas seguro. ¿En qué se diferencia la Mónica que escribió El Camino de las Luciérnagas de la que escribe esto? ¿Cuánta inocencia ha perdido? ¿Cuánto ha ganado el juicio? Un poco todo.
Lo que dices tú de inocencia, eso sí que se nota. O sea, cuando lees El camino de las luciérnagas es como si estuvieras más charlando conmigo y es, de todas mis novelas, yo creo que es la que tiene más sensibilidad mía, ¿vale? Luego empiezas ya a trabajar con todas las técnicas y entonces toda esta espontaneidad que tenías al principio la pierdes un poco, pero luego vas avanzando, ¿no? Yo además pienso que me queda por aprender millones y cada novela es diferente porque cada novela es como un experimento, entonces en cada novela cambio el tipo de narrador, el punto de vista del narrador y el tiempo verbal. O sea, ya por narices lo tengo que hacer. Y entonces aprendí a escribir en primera, aprendí a escribir en presente, aprendí a escribir en segunda, en esta está en segunda, aprendí con un narrador omnisciente, con un narrador, o sea, aprendí, o sea, todo este tipo de proceso lo voy cambiando y hay veces que voy de corrido y que vuelvo a recuperar la inocencia porque hay técnicas que ya las tengo muy asimiladas, pero de pronto quiero experimentar otra nueva técnica y vuelvo a centrarme más en todo lo que es el proceso de escritura más que el contenido y eso me da un poco de rabia. Y con respecto al miedo, porque con los primeros libros uno tiene el valor de decir me atrevo a todo, ¿no? O sea, porque no tienes nada que perder. Claro. En cambio ya cuando tienes algo que perder, salvo que seas imbécil como yo, de golpe tú dices, ¿qué tendría que hacer? O sea, no. Quiero decir, cuando afrontas, por ejemplo, esta última que está por salir, tú piensas, bueno, yo ya ahora mismo tengo dos novelas con un gran éxito, tengo un renombre, a ver si con esta me va mal. O sea, tienes ese miedo, sé sincera. Hombre, yo creo que lo tenemos todos, ¿no? O sea, Pero, ¿me pongo esto o no? Sí, te queda bien, que como queda profesional. Un micrófono, ¿qué tal? Me queda bien. Pues yo creo que eso nos pasa a todos. Cuando vas a sacar algo nuevo, primero lo estás escribiendo, qué bueno, luego es una mierda, luego no es maravilloso, no está mal, ahora llega el día, va a gustar muchísimo, no va a gustar, nos pasa a todos. A lo mejor he tocado este tema y no es así como lo debería tomar. Además, como ahora hay tanto hater y tanta lo que es políticamente correcto, dices, a ver si en esta parte esto no lo consideran políticamente correcto, porque he escrito, yo qué sé, maricón, y me van a tirar encima todo. Como escribas sin acento, los fanáticos de la Sí, red sí, también sí, te también fusilan. todo, es todo, cualquier cosa que pongas, siempre hay alguien que va a ir a ver, a pillarte, ¿no? Y bueno, pero, ¿sabes? Lo decía esta tarde, yo tengo mis problemas con el pronombre mí, son míos, los soluciono yo. Los problemas de los demás son suyos, que lo solucionen ellos. A mí, esas cosas, bien. Por ejemplo, vamos a hacer, es que de rato tira. No, es que yo creo que es una cosa del interruptor, porque de ratos. Mira, yo creo que se escucha bien, ¿no? Mira, Sí, yo creo que ahora no está funcionando. Entonces- Lleva un rato sin funcionar. Bueno, Rosa, ¿tú ahí nos oyes? Sí, os oigo. Yo pensaba en la Rosa. gente de Mar. No, la Ah, gente no, aquí no aquí tiene no que quiere, escuchar no ni que quiere, hablar. no. La gente, los de afuera son de paz. Desde aquel lado para la puerta están para otra cosa. Se me dio la pregunta. Sí. Lo primero que uno aprende o que te dicen, ¿no? Antes de la primera novela, cuando sales a buscar un editor, cuando estás soñando con millones de cosas, y te dicen, no, es que tú tienes que ser capaz de resumir tu novela, todos estos rollos, las fórmulas que ahora están en redes, ¿no? La sinopsis, todo este tipo de mierdas que en realidad cuando uno escribe no lo tienes en cuenta, no lo tienes en la cabeza. ¿Cómo harías tú una sinopsis ahora para venderle a esta gente que lo ha leído todo porque estás amenazado el camino de la luciérnagas? En 200 palabras. El camino de las luciérnagas es una historia en dos tiempos, con los mismos personajes, cuando son jóvenes en el Madrid de los años 80 y ahora, en la actualidad, en un pueblo de Valencia, de Alicante, que es mi pueblo, y cómo han cambiado de aquel momento a este. En aquella época están en un colegio de curas, donde ocurren cosas que no son muy católicas, y además entre ellos sucede un tema que es un secreto que se oculta durante años. Y ahora cuando se vuelven a encontrar, ese secreto por fin sale a la luz. Novela de 2014, ¿no? De 2012 en Amazon, 2014 en Sí, papel. sí, ha escrito 2010, dicho 2000. Como mínimo tiene 10 años. Sí. Dos preguntas. ¿Crees que puede haber perdido vigencia?
ahora mismo del lenguaje o la temática o la sorpresa o el escándalo en la temática? No. Ahí rotunda. ¿Y qué lo cambiarías? Ahora te dice tu editora, te pongo un montón de pasta aquí para que la actualices y te la publico. No, De ya hecho, me lo ha dicho. ¿te lo ha dicho? Sí. Siempre está publicando todo. ¿Qué le cambiarías? No, hombre, lo primero que escribí, se me nota un poquito panoli todavía. Entonces le daría un repaso, la limpiaría mucho. La volvería, no cambiaría nada del tema, ni nada de los personajes, ni nada de la historia en sí. O sea, el argumento sería el mismo. Pero sí que puliría muchas frases, Mucho sobreexplicado, ¿no? Sí, Mucho... sí. Ya sabéis, primer consejo para la gente que es del taller de Mónica, no sé panolis, ¿vale? Que no se nos note, ¿no? Claro, sobre todo. Entonces, ahora seguiremos con las demás, pero a la hora de escribir una historia, ¿no? Para aquella o la última o la próxima que te estará rondando en la cabeza, ¿cuál es tu método de trabajo? ¿Cuál es tu proceso? Mis novelas, normalmente todas menos esta, salen primero de Se personajes. hace que sale una anécdota. Sí, salen siempre de personajes. Los personajes están en todas partes. Tú podrías ser un personaje o una parte de ti, un personaje mezclado con algo. La gente que conozco, gente con la que me cruzo, lo dijimos el otro día, gente que me imagino, todos esos son personajes. Y a partir de esos personajes, a mí me surgen las historias. ¿Vale? Si me surgiera primero la historia, lo que crearía es un personaje adecuado para esa historia, pero a mí normalmente me sale al revés, salvo en este que me salió a partir de un lugar. Sí. ¿Vale? Pero normalmente lo primero que surge es el personaje, y como él tiene una forma de ser, una gestoforma, que es lo que yo le creo a los personajes, que es eso que tú ves a una persona y te genera un sentimiento de aceptación o de rechazo, eso es la gestoforma, ¿no? Pues eso es lo que yo le creo al personaje y a partir de ahí le suceden cosas acordes a cómo es. Siempre tiene un montón de giros, pero que son giros realistas. A la hora de los finales, ¿te preocupa el sentido de... A ver, lo voy a explicar, ¿vale? Pues esto no es muy fácil de explicar. Sí es fácil de explicar. A mí me toca reventarme la nariz cuando la gente dice me jode que tu novela termine bien porque mató a 3 personas. Pues escribe la tuya, idiota, quiero decir. ¡Qué bajo! Claro, no, pero quiero decir que uno no escribe para hacer justicia, escribe para contar una historia. Entonces, a la hora de elegir el final, sé que la sorpresa no es tu prioridad, aunque ocurre muchas veces, pero no es tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad a la hora de idear el final de la historia? A ver, yo cuando empiezo una historia sé de dónde sale y a dónde llega. Y sé una parada en el medio, ¿vale? Y entre medias ocurren cosas que me salen a mí de... Eso de mis personajes toman las riendas, eso es mentira. Porque eres tú el que estás detrás, ¿no? Pero ¿Quién para alquiler? Yo. Claro. Pero siempre sé más o menos el final al que quiero llegar. Luego puedo modificar un poquito, ¿no? Pero siempre sé qué es dónde quiero que acabe todo esto. Y a mí me parece muy importante en todas mis historias tratar temas sociales. O sea, que tanto dentro de los personajes como en el grupo entero de personajes siempre tiene que tener un tema social. Me parece importante. Eso tiende como un puente entre tu vida profesional, tu otra vida profesional y tu vida literaria. O sea, hay un enfoque, una mirada sobre el tema, sobre cualquier tipo de marginalidad que por llamarlo de alguna manera, ¿no? de problemas sociales, que es un interés especial. No lo veo de un interés económico, de decir, bueno, esto es lo que interesa ahora, entonces lo voy a poner porque la gente cree que leyendo sobre un problema es una solución, sino es como una otra manera de trabajar, sobre lo mismo que trabajas en el día a día en tu otro trabajo. Sí, yo no pretendo adoctrinar con lo que escribo, ni mucho menos, ¿no? Además, normalmente no se solucionan los problemas. Simplemente quiero mostrarlos y que el lector se quede dentro, o sea, que lo vea en un 360 y que vea, porque oyen hablar de muchas cosas, pero no lo experimentan. Entonces, en la primera era el tema de los manipuladores, ¿no? Las personas que manipulan, ese sería el eje central del Camino de las Luciérnagas, y ocurre también con el Colegio de Curas, o sea, todo lo que ocurre allí. Con la siguiente, donde las calles no tienen nombre, también. No te voy a decir yo. Y eso creo que es Sinalcón. También. ¿Qué pueblo es ese? ¿Eh? ¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo es?
Dándole, sí, tiene. es Majadahonda, es nuestro pueblo. En ese lo que quiero también es plasmar cómo era el Madrid de Racio Abolengo, el barrio de Salamanca, cómo eran esas familias de aparentar todo al exterior y cómo eso va repercutiendo en los hijos y en las siguientes generaciones. María, la protagonista. María, la protagonista, y Doña Pilar es maravillosa. Luego vino... Espera, tengamos un punto ahí. Luego analizaremos un poco, si te parece. Pero ahí también es cierto que hay un cambio, no hay una repetición. Pero también es cierto que es terrible lo que le pasa a María. O sea, el tener que reinventarse, el sospechar que su madre es responsable de todo eso, realmente es como más allá de... Quiero decir, yo creo, cuando leo, incluso cuando escribo, yo no estoy planteando, voy a hablar de cómo funcionan los bares gastronómicos, literarios, como el dinosaurio todavía estaba aquí, que es donde estamos aquí, nuestra sesión en Lavapiés, sino que es un escenario. O sea, a mí lo que me llama la atención es que dentro de esa búsqueda es terrible lo que, o sea, tus personajes lo pasan fatal. Bueno, muchísimo. Bueno, sí, no sé, sí. Por esa pobre mujer se tiene que reinventar, se va y así todo, no es capaz de escapar de esa tela de Pero araña. es que eso es dificilísimo, eso es sistémico, o sea, es tu familia, es el vínculo que has creado, aunque no sea un vínculo positivo, pero es tu vínculo. Entonces, intentar salir de él no es, me voy y ya no vuelvo. Todo eso, aunque no vuelvas, lo vas a tener en el inconsciente siempre. Entonces, eso es complicado. Pero también es cierto que, por ejemplo, María, la Marce María, no deja de ser un personaje excepcional en cierto sentido. Quiero decir, alguien tiene un problema y a lo mejor trata de escapar y huir de él. En cambio, en la siguiente novela, que supone posiblemente tu conocimiento para el gran público, es una mujer muy normal, de lo más normal, la que tiene que atreverse a una investigación tremenda, o sea, asomarse a un horror, a un montón de incertidumbres, a enfrentar cosas que son difíciles de imaginar. ¿Te refieres a Despiértame cuando acabes de ver? Yo en esa además quería... El título tan largo no. Sí, es una canción de Green Day, es una canción de Green Day. En esa novela yo lo que quería, aparte quería escribir en primera persona y en presente, quería en tercera persona y en presente, y además quería que mi protagonista fuera la antiheroína. Entonces estaba harta de si era un hombre, es un hombre apélico, duro, que bebe, que fuma, tal, y si era una mujer, es una mujer treintañera, una figura espectacular que además se comporta como un hombre, tal. Yo quería una señora cincuentona, como la Menda, que hacía paellas y que llevaba una batita y le saltaba la frente, y además se cortaba el pelo ella sola. Y la puse en Valencia, en un pueblo de la Albufera, y su marido había desaparecido y su hijo le llama pidiéndole ayuda en Inglaterra, y la señora se arremanga, que de inglés no habla... habla 4 chuzas, y se arremanga y se va a buscar a ese hijo en Inglaterra. Y cuando llevaba 200 páginas en tercera persona y en presente, Amparo, la protagonista, no la soportaba ni yo, me caía fatal. Y dije, ¿qué puedo hacer para que me caiga bien? Entonces le cambié a primera, porque así podíamos conocerla un poco más. Y ahí de pronto todo el mundo empezó a adorar a Amparo. Es que creo que es uno de los secretos de la novela, es la buena, en general, en esa novela, es la elección de la buena narrativa, porque la empatía con esa mujer que no puede quedar lejos a mucha gente, o más cerca de lo que pensamos, porque todos vamos de guay por la vida, pero luego es lo que realmente te hace quererla, ¿no? Te hace querer que pueda llegar adelante. O sea, y se empatizó con ella por mí, vamos, que yo decía no... Sí, sí, no, sí, la receta de la paella es auténtica. O sea, que si la haces te sale... A ver, vamos, lo probaré, Damos de muerte, sí. De ahí pasamos a... Ya nos volveremos a todas ellas, pero solo para hacer simplemente que con 5 novelas, 3 de ellas dentro del circuito, inicialmente el circuito, llamémoslo comercial o de fácil acceso, porque es cierto que Amazon es un circuito, pero es un circuito atípico, ¿vale? Es cierto que hay un montón de gente que publicaba en Amazon y no se come una rosca, es decir, incluso gente que ha publicado cosas buenas, supongo, pero es un tipo de lotería porque no lo conocemos, el otro tipo de mercado lo conocemos, hay una competencia feroz y sin embargo hay 3 novelas que han bastado para asentar, bueno, 2, la tercera ya veremos qué pasa. No, esa es la 3 es esta y... Sí, pero quiero decir, vale. Despierta cuando acabe septiembre es la que supone sí. Que te asomes a un montón de cosas, mucha gente se asoma a ti. Luego los niños jugar, que da un miedo, no a la de noche, pues da un miedo terrible.
ni de día atendía, pero bajo el sol, a cielo abierto, y ahora viene la nueva, ¿no? Entonces, después de la prueba, a la que sometemos a esa mujer, que es una ama de casa que se baila en la lufera, que le desapareció el marido y ni siquiera ha preguntado porque, bueno, para que voy a hacer lío, y que aborda todo este misterio, vamos a esto, que es un cambio totalmente rotundo, incluso segunda persona, un cambio casi más asomado a lo sobrenatural, o al miedo, o sea, ahí sí que das miedo. Esta es la que digo que no surge de personajes, sino que surge de un lugar. Yo siempre he trabajado en el tema de lo social y entonces normalmente te dejan los peores espacios del mundo. O sea, algunos de aquí conocéis dónde estábamos cuando estábamos en el Leonardo da Vinci, o sea, en el cuartito del ascensor. En el baño. No, en el del ascensor. Ese que pone un rayo delante del no entré. Sí. Ahí, años y años. Y luego he estado en sitios mejores y tal, pero te van mandando a zonas un poquito complicadas y sitios que estaban raros. Y el 2016 me llevan a un nuevo sitio que no voy a decir dónde está porque me han pedido que no diga cuál es. Y yo salgo con el móvil, aquí llego, me bajo del metro, voy pasando una calle, un muro así por el lado y veo, ha llegado usted a su destino. Digo, ¿qué destino? Me van a fusilar. A mi lado una puerta verde así metálica, digo, ¿y esto? Y entonces digo, ¿estará abierta? Y abro y sí está abierta. Y pasas a un mundo como en una peli. De pronto, ahí dentro es como si fuera otra ciudad. Hay un edificio con las ventanas tapiadas, pero que dices, ahí vive gente porque las han tirado y estoy viendo una maceta. O sea, y hay cosas como un jardín desvencijado, y entras y llegas a un edificio con corte, arquitectura franquista, todo igual, así, pero muy ancho, solo de 5 alturas, unas escaleritas, y me salieron a recibir, y lo primero que me dicen ya, es que esto fue un antiguo orfanato, residencia de niños sordos. Y dije, ¿para qué me lo cuentas? El día siguiente lo estás contando tú, como que tienes que justificar el aspecto que tiene, ¿no? Sí, y luego dicen, ve, las 2 plantas superiores están todavía cerradas, eso no claro. Y tu despacho es el que está al lado de la escalera que sube a la zona abandonada. Sí. Y entonces, pues, es un sitio donde de pronto hace mucho frío, pero dices, bueno, es que es un edificio antiguo, se colará el viento por la ventana, donde de pronto se oyen ruidos raros, donde de pronto la luz hace y donde de pronto decidimos un día, mira, que la puerta está abierta, vamos a subir, y subimos 3. Y entonces empezamos a hacer fotos, empezamos a recorrerlo, había camitas hechas, juguetes de los niños, fotos, había un montón de cosas. O sea, que lleva 30 o 40 años eso. No, lo cerraron al público yo creo en el 90 y tantos, Bueno, y luego volvieron a abrirlo desde abajo, ¿vale? pero esa parte lleva más de 20 años. Sí. Y entonces yo hice un montón de fotos porque yo a mi familia les contaba, oye, que estoy en este sitio y que da miedito y tal. Entonces llegamos acá, yo llegué a mi casa y era el 31 de julio y esa noche hicimos una barbacoa, que algunos de los que están por aquí vinieron, y por la noche. Y entonces dije, que tengo las fotos y empezamos a verlas. Y de pronto hay una que salen así, unas marcas, sale un pasillo de fondo y unas marcas y mi marido, uy, yo esto lo conozco porque yo un día vi el programa de Iker Jiménez. Un día. Y estos se llaman orbes o algo así. Y aparece justo cuando va a salir un espíritu, y hacemos así, y en la siguiente foto se ve un niño en negro, o sea, las sombras, como el contorno de un niño, en el fondo del pasillo. Y yo esto, yo me pego esto, y yo a mis compañeros, oye, ¿o vosotros os sale algo así? Y ellos, no, mirando sus fotos. O sea, que el niño va por ti. Y luego sale un vídeo, que porque yo hacía algún que otro vídeo para tal, y sale uno totalmente en negro. Y yo digo, vamos a borrarlo. Y mi hija pequeña, espera, que se oye una voz. Y le sube el volumen y se oye. Hola chicos, ¿dónde estáis? Lo tengo en mi móvil. Venga, Y entonces, digo, es que lo tengo en mi móvil. ¿A ¿A que sí tienes mi móvil? Y entonces, fue como, ¿y esto? Y yo ya todo el verano, mira que tengo el móvil, hay que mirar. Y entonces volvimos de vacaciones, pero era como, bueno, pues sí. Ahí había Y que Jiménez tiene 6 órganos en cadena, ¿no? Y entonces hubo un día a principios de octubre que llovía y estaba yo sola un lunes por la mañana allí en el despacho al lado de la escalera que subía hacia arriba y de pronto una voz de hombre. ¿Hay alguien? Y yo, ¿quién? Y de pronto se abre la puerta de mi despacho y aparece un señor con una pizza así como de cuéntame y me dice,
soy el encargado, el informático encargado de la Comunidad de Madrid. Yo no he visto mucho nada en su vida, pero sí es que resulta que es el aspecto de los informáticos. Y entonces me dijo, no, es que estoy buscando el sitio de las clavijas. Y yo, ¿qué clavijas? Y él dijo, esto es de los 70. Y yo, no, pues vamos para afuera. Entonces salimos al pasillo, que es enorme, como el del Resplandor. Y entonces me di cuenta que los lunes estaba yo sola hasta las 12 de la mañana. Entonces el ascensor subió y apareció con una señora de la limpieza, que yo conocía, y entonces le dije, oye, y dijo, yo soy la más antigua del edificio. Dice, yo le bajo. Y yo pensé, esta debe saber lo del niño. Entonces me esperé a que subiera y le dije, oye, mira, Amelia, que es que el 31 de julio subimos a la parte de arriba y hice estas fotos y salió este niño. Y lo miré y dije, uy, sí es Fernandito, pero sí, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Sí, este es un niño que vino aquí al principio de los 80 y tal, y de unos padres mayores, y claro, les nació sordo, no sabían hablar el lenguaje de signos, pues y tal, y lo trajeron aquí, y entonces el fin de semana anterior habían venido a verlo y le habían dado dinerito, y por aquella época, por aquí todavía no existía nada, pero venía el camión de las chuches, entonces el niño dijo, yo bajo, entonces se escapó y salió corriendo y justo pasaba, esto era Camino de Piedras, solo un camión pasaba un taxi porque están las torres de los taxistas al lado. Y lo atropelló y lo mató. La gente del barrio, esa historia se la sabe, o sea, tú preguntas a los mayores del barrio y se la saben. Y lo dijo así, tan normal. Y yo le dije, ¿pero a ti te parece normal? Me aparezca la foto, el puto Fernandito ahora. Dice, mira, yo vine aquí con 16 años, de un pueblo de no sé dónde. Y me quedé aquí y me he casado con uno del barrio, vivo enfrente y trabajo aquí. Esto para mí es mi casa. Y aquí ocurren cosas raras, pero para mí es mi casa. Y yo no me altero. No te alteres porque no te pasará nada. Y allí me quedaba yo. Con Fernandito. Y eso tú lo procesas en otra historia. Claro. Y entonces esto pero sale de ahí. Inspiración de Fernandito. O sea que puedes haberle hecho competencia a Iker Jiménez, un caso real de verdad por una vez. Sí, pero bueno, todo eso lo destino. Tengo grabado cuando yo le digo a la foto, Fernandito, dime hola, y hace ¿Estáis seguro que no dabais sustancias? Que no, que lo tengo grabado. ¿Sabes qué ponían ahí? Y luego pensé, es alguien dándole al interruptor, entonces corro ahí y no hay nada. ¿Veis por qué da miedo? ¿No? Lo hice con una sonrisita que... Esta novela supone, porque siempre que hay una, repito, las dos anteriores tuvieron su importante, fue tu carta de presentación, aparte por tus ovarios, sacó esto, sale, se mueve y sale, ¿vale? Luego ya Despiértame cuando acabe septiembre por la tarde a mediodía, lo que sea, ya sale con Roca, una editorial. No, y la anterior también, yo sí. ¿Pero salió con Roca primero? Sí. Las luciérnagas no, pero donde las cae con vale. Roca ya sí. Fallo mío. Pero bueno, septiembre es la novela que supone realmente un boom dentro de tu interacción con gente nueva, no la que ya te seguía, sino... Sí, que perdí las tres Fs, ¿no? Las de Friends, Family, and Fools, sí, ya se ha acabado. Esta es totalmente diferente. ¿Cómo fue? Ya sé que la venta ha sido maravillosa, pero la recepción de ese tipo de lector que es el que uno dice, por más que me vaya a este lector, no el familiar, sino a este lector no lo pierdo porque es mío. Vale, pues no fue tan fácil, ¿vale? Porque eso. Después del boom de Despiértame cuando acabe septiembre... La gente quería más de lo mismo. Sí, a ver, el boom había salido en el 19, pero llegó el 20 con la pandemia y a Blanca Rosa Roca se le ocurrió empezar ella con el hashtag de yo me quedo en casa leyendo. Entonces nos preguntó a los autores si dejaríamos gratis las novelas durante un par de semanas. Entonces todos dijimos que sí, claro. La gente no podía hacer nada, en aquel momento ni siquiera venía Amazon a casa, salíamos a aplaudir, no hacíamos nada. Y entonces se puso el número 1 y yo pensé, bueno, pero ¿por qué está gratis? Y luego pensaba, bueno, están todas gratis, pero estoy en número 1. Se acabaron las 2 semanas y se puso a su precio, que eran casi 8 euros. Y siguió el número 1, digo, bueno, ese que sigue. Y la siguiente semana, 22 semanas el número 1, casi 3.000 comentarios, o sea que... Muy bien, muy bien. Entonces hubo muchísima gente que le encantó 5 ediciones en papel, porque claro, cuando se abrieron las librerías, la gente volvió a comprar y Amazon hacía repaso también, pero bueno, en librerías mejor, ¿no? Luego salió esta
Y la gente quería volver a Amparo. Y yo le decía, pues si quieres volver a leer lo mismo, coge la otra novela y léela otra vez. O sea, yo escribo otra cosa nueva. Es complicado. Y las primeras lecturas costaron mucho, pero luego la gente que no había leído Amparo empezó con este y dijo, pero si esto es, o sea, a mí me encanta. A eso me Y refería. entonces la gente que la primera había esperado Amparo otra vez y sus paellas, volvió a leerla y dijo, no, sí, está muy... Y ahora es cuando empezó el tirón otra vez de esta. Sí, de alguna manera es que como la otra sonaba mucho, la gente compró la nueva y quien no conocía se enamoró de esta por esta y luego volvió a la otra. O sea, Sí. quien escribe la misma persona son distintas miradas, ¿no? Pero era mi duda, porque claro, la otra tuvo una repercusión en un momento muy especial, pero una repercusión tan grande que podías encontrarte con ese, no sé si rechazo, pero con eso. Es lo que te pasará a ti igual cuando tú escribes una novela negra o cuando escribes poesía. La gente que te conoce como novelista de novela negra, además que tú eres muy purista, y de pronto te lee un libro de poemas y dices, que no, en mi caso salen. Pero claro, si ya te ha conocido como poeta y luego como... Yo todavía después de 15 años hay gente que dice, pero escribes poesía, pero escribes novela. Digo, no, tío, no sé. Pero sí es cierto y mira, esta es una pregunta que no venía puesto, no estaba, el cuestionario es sin papeles, ¿vale? Aquí esto va sin redines, ¿vale? Son preguntas que tenemos sueltas por hacer, ¿vale? Estaremos un ratín más, luego Mónica leerá algo y luego habrá un concurso basado en la frase que ella dé y quien escribe un microrelato en el teléfono, pues vamos a poner ahora con papel y gane, que lo elegirá ella, con esa frase llevará un premio así de grande, ¿vale? Entonces, así es. Y no son croquetas. No. Pero antes de eso, la pregunta es... No quiero croquetas. Están buenísimas, de verdad que están buenísimas. Las preguntas son dos. Una, Marisol, ¿me mandarías otra cerveza? Estamos en el dinosaurio, todavía estaba aquí, allí, en Lavapiés, un gastrobar donde se come muy bien, pero también hay literatura, cosa extraña o no, y que coincide. La pregunta es la siguiente. Nunca te la he hecho, además, porque de otras cosas hemos hablado en festivales, en sitios. ¿Has tenido la tentación o tienes la tentación de enfocar una serie? Una serie, no una serie de televisión, ¿eh? No una serie, sí, me lo preguntan saga, muchas veces y de momento no. O de traer Amparo No. o un... Pero gracias. Sí que he hecho cameos. O sea, sí que hay un Ah, personaje claro, que sale en la primera y de pronto sale en otra, o un lugar que sale y sale en otra. Normalmente son cameos en las luciérnagas y en las demás. Pero hacer una serie de momento no, porque acabo tan harta cuando termino. Es que para mí la documentación es algo muy importante, tiene que estar muy documentado. Por ejemplo, ahora mismo estoy escribiendo una novela en la que uno las juventudes hitlerianas con las bandas latinas. Y me estoy entrevistando con gente de banda latina y me estoy entrevistando con señores muy mayores Tampoco con es de las fácil. juventudes hitlerianas. Hay algunos que son juventudes hitlerianas. No, no es lo mismo. No es lo mismo estar en el Berlín de la preguerra y ser de las juventudes hitlerianas y ir con su uniforme todos los días, tiqui, no es lo mismo. Y estoy viéndome con esos y con estos. Y entonces al final acabas y lo escribes y entonces estás, que me hablan mis hijas, mi marido, yo que ni los oigo porque estoy en otra cosa. Y cuando acabo ya por fin es como, no quiero volver a este personaje, no quiero. Luego encima llega toda la promoción y todo y lo vuelves a tener aquí otra vez, ¿no? Y de momento no me ha parecido... Mira, que esto es que tu editora me ha dicho, convéncela, que te invite una cerveza. Que va, que no. Pero, pues ya, si hay más preguntas de cómo se hace todo. Esta sección se llama ¿Cómo se hace todo? Entonces, Mónica va a leer un fragmento de su libro. Va a destacar de ese fragmento una frase al final que elegirá. Y si queréis jugar, si no, se hará después por internet, hacer un microrelato, ya no se va a salir grabado. Llevaréis un premio así de grande, quien ella decida, bueno, era así de grande, lo estaba checando, quien ella decida que ha escrito el mejor relato con esa frase. Va a leer el prólogo de No oigo a los niños morirse, no jugar. Vale, entonces, yo leo esto y de aquí elijo la frase. Sí. Vale. ¿Quieres el micro? A ver si ahora... Leo esto y aquí elijo ver, la frase. A ver si ahora el micro no... Es que si no, se me va. No sé. A ver. ¿Recuerdas la primera vez que la vimos? Sí, claro que te acuerdas. ¿Cómo ibas a olvidarlo? Fue después de que mamá Luisa te permitiera salir a por aquel helado de chocolate que vendía Paco, el heladero, en su camioneta. Mira que diste el coñazo para que te dejara ir a comprarlo tú solo. No me mires así, que sí que lo diste. Que si ya soy mayor para cruzar la calle, que si nunca pasan coches, que si tendré cuidado. Va, muy pesado. Te pusiste muy pesado.
Y menudo susto te llevaste con aquel taxi. Estoy seguro de que te pusiste a berrear. No hacías más que lloriquear por cualquier cosa hasta que ella llegó. ¿Lo recuerdas? Estábamos los dos sentados, como cada atardecer, en el primer escalón de la entrada a la residencia. Ahí la dejó el coche. Un coche negro de cristales tintados, de los caros. La tarde se había vuelto gris y caían algunas gotas. Pero a nosotros no nos importa que llueva, ¿verdad? A ella tampoco parecía importarle. Se bajó despacio, como si no tuviera prisa, y esperó a que Bernardo sacara sus maletas. Nadie se apeó para despedirla, ni siquiera bajaron la ventanilla para decirle adiós o ahí te quedas antes de arrancar y desaparecer por el camino. Nada. Ella tampoco lloró, como hacen casi todos cuando llegan. ¿Verdad que no lo hizo? No, señor, no lo hizo, sino que se quedó ahí, bajo las ramas de los olmos medio pelados, apretando las manos hasta que se le blanquearon los nudillos mientras contemplaba el largo edificio de 5 plantas. La mayoría de los nuevos ni siquiera lo miran. Siguen a Bernardo por las escaleras sin dejar de lamentarse. La vimos cerrar los ojos mientras la saliva atravesaba su garganta. Contemplamos cómo daba su primer paso en respuesta a la llamada de Bernardo desde lo alto de la escalinata. Nos fijamos en su cuerpo estilizado, tan liviano que sus pisadas solo acariciaban los adoquines, y distinguimos las muñequeras blancas que asomaban bajo las mangas de su jersey. Los dos sabíamos bien que eran vendas que escondían los cortes de sus brazos. Ya las habíamos visto antes. Y por un segundo, al pasar a nuestro lado, aquella chica delgada y paleducha de ojos enigmáticos nos miró. Mónica va a elegir la frase. Sí, yo le diría, vale. Es la que tú quieras, coño. Vale, sí. Aunque hay gente que me dice, no sé cuál elegir. Tú elige la A que ver, quieras, venga. venga. ¿Recuerdas la primera vez que la vimos? En signo de interrogación, esa es la frase que va a servir para el concurso aquí. Tendrá que ser un relato chungo de gente que muera o algo negro. ¿Y que me lo mandan a mí? No, lo hacéis en el teléfono en 10 minutos, Ah, lo hacéis y lo van leyendo. lo leéis, no se va a grabar y ella decide quién ha ganado y se lleva un premio así de grado, ¿vale? Recuerda la primera vez que la vimos. No, Rosa, no tiene que ser el principio. Esa frase tiene que salir. Puede ir al final, puede ir en medio. Vale. ¿Y cuál es la frase? ¿Será? ¿Recuerdas la primera vez? ¿Recuerdas la primera vez que la vimos? Esta parte no va a salir en internet cuando editemos el vídeo. Dar gracias, obviamente, a Mónica Ruanet, a la gente que ha venido, a Rosario que estaba allí, un sitio que os recomiendo venir. Aparte que se come de puta madre, pasan cosas como estas. La complicidad para la literatura es inevitable y necesaria en todo momento. Y repetimos otra vez la frase. ¿Recuerdas la primera vez que la vimos? Y el aplauso para Mónica Ruanet. Y ya.